apaguen su celular o lo pongan en mute para que no nos distraiga de la enseñanza de la palabra de Dios. Y les invito a estar en silencio. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Padre Santo y bueno, gracias, Señor. Ha sido un día maravilloso en el que nos gozamos, Señor, no solo estudiando tu palabra, sino en un periodo de alabanza que rara vez hemos tenido, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros niños y también gracias por la vida del pastor Pacot y de nuestro hermano Luis, a quienes tú usas, Señor, con los dones que les has dado para poder dirigir la alabanza, confiando, Padre, en que tú te hayas agradado de ello, porque a ti te adoramos, Señor, a ti te alabamos, solo a ti, Señor, es la honra y la gloria. Y ahora, Padre, que nos disponemos a estudiar nuevamente tu palabra, suplicamos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, que estemos atentos, Señor, a tu voz, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Padre, sino solamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Úsanos, Padre bendito, llénanos de tu palabra que tanta falta nos hace, Señor, para crecer espiritualmente, para tratar de conocerte más, Señor, y ser más como tú quieres que seamos, parecidos a tu Hijo Jesús. Te rogamos todo esto y lo suplicamos con humildad en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. El título del sermón de esta mañana es Un rey como ningún otro rey. Ya me imagino que saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Un rey como ningún otro rey. Pero quisiera empezar analizando junto con ustedes, pensando en las circunstancias, las situaciones que se vivían en el tiempo antes precisamente de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Para podernos llevar al centro del mensaje. En primer lugar, pensemos en el momento en que nuestro Señor Jesús llega a Jerusalén. En las Biblias a veces le ponen ahí un subtítulo, dice la entrada triunfal a Jerusalén, y está predicada en algunos de los evangelios, no en todos. Pero en esa porción de la Escritura, ¿qué estaba sucediendo realmente? Para empezar hay que entender que se estaba cumpliendo una profecía. Primero fue profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26, en donde se cumple perfectamente y exactamente en el día en que en la profecía de Daniel decía que el Mesías venidero entraría en Jerusalén y le sería quitada la vida. Y se cumple perfectamente. Y luego en Zacarías capítulo 9, versículo 9, vemos también esta profecía cumplida. Dice en los evangelios, y voy a ir a Mateo capítulo 21, vamos prácticamente a proyectar todos los pasajes, no todos, pero la mayoría de los pasajes que vamos a estudiar esta mañana, pero quiero llamar su atención a esta porción. Cuando los apóstoles, con los seguidores de Jesús, apóstoles, discípulos, todas las personas que iban acompañando a ese grupo, vieron entrar a nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Recuerda usted, dice Zacarías 9:9, que iba a entrar sentado en una asna, ¿verdad? ¿Y qué hacían las gentes? Tendían sus mantos y arrancaban hojas y cantaban Hosana, Hosana, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 21, versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás de Jesús clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y luego ese mismo evento lo narra el apóstol Juan en el capítulo 12, y es parte del importante del sermón que quiero citar con usted. Cita precisamente el apóstol Juan Zacarías 9:9, y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey, con mayúsculas, se refiere al Señor Jesús, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hija de Sión es Jerusalén.
Entonces se cumple perfectamente la profecía de la llegada del Señor Jesús a Jerusalén, profetizada, insisto, tanto en Daniel como en Zacarías. Y imaginemos a los apóstoles y a los seguidores de Jesús, que en ese momento que oyen a las gentes cantar Hosana, Hosana, que quiere decir viva, bienvenido, o viva Dios, o sea, es como un saludo efusivo. De acuerdo a las enseñanzas que tenían los apóstoles y los discípulos en aquel entonces, cuando ven que esta profecía se cumple, lo que pasaba por sus mentes y por sus corazones era, ya, se está cumpliendo la profecía de que el rey viene. Y lo que ellos, el pueblo judío, así ha sido enseñado por todos los siglos, lo que ellos interpretaban de esta profecía es que ese rey que venía precisamente a libertarlos, a derrocar al imperio romano, a liberar a su pueblo. Y entonces veían a Jesús como que se estaba cumpliendo ese momento en el que Jesús entraría a Jerusalén, conquistaría Jerusalén y reinaría sobre Jerusalén por la eternidad. Eso es lo que estaba en la mente de ellos, porque así habían sido enseñados. El domingo pasado hablábamos de ese tema, que tristemente los judíos rechazaban, los fariseos, saduceos, escribas, etc., rechazaban a Jesús porque lo que Jesús enseñaba era diferente a lo que ellos habían entendido de las Escrituras. Y entonces esta profecía en particular, insisto, ellos pensaban, este es el momento en que se cumple la profecía de Zacarías y de Daniel, y entonces el rey va a reinar ahora sobre Jerusalén, y ya, vamos a ser libres por la eternidad. Eso es lo que había en la mente de los apóstoles y los discípulos. Sin embargo, todos sabemos lo que sucedió 4 días después. Vieron a este rey clavado en una cruz. ¿Qué pasaría por la mente de los apóstoles y los discípulos? ¿Qué pasaría por la mente de María, la madre de Jesús, a la que un ángel le anunció, tu hijo será el salvador de su pueblo? Acababan de ver a Jesús entrando a Jerusalén 4 días antes y todo el pueblo lo vitoreaba, y ahora lo veían clavado en una cruz 4 días después. Pasó de ser un rey, a ser un reo de muerte. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos y de los apóstoles? Ahora, para incrementar más la incertidumbre de los apóstoles, ellos sabían que había recientemente, no mucho tiempo antes, habían pasado y vivido otros hombres que también habían juntado a mucha gente, pero que al morir simplemente desaparecieron. Estoy citando el capítulo 5 de Hechos, a partir del versículo 34, y déjenme ponerlo en contexto. Este capítulo 5 de Hechos habla de cuando los apóstoles fueron arrestados. Así empieza el capítulo 5 de Hechos. Los apóstoles son arrestados y entonces Dios manda a un ángel y los liberta de la cárcel. Y les dice el ángel, salgan y vayan a predicar. Y cuando los soldados vienen y se los encuentran, van a la cárcel y ven que no hay nadie, se asustan, y luego escuchan que viene uno y le dice, oye, los que estaban encarcelados ahí están predicando la palabra de Dios otra vez, pues vuélvanos a traer. Y esa es la escena previa a esto. Y los fariseos y los judíos le estaban diciendo, ¿qué acaso no les dijimos que no prediquen en el nombre de Jesús? Y entonces Pedro, uno de los 12 les dice, de los 11, perdón, porque no eran, bueno, sí, ya estaban los 12, perdón, les dice, díganme si es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. Y por supuesto que no, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y en ese contexto estamos, y los fariseos y los saduceos están diciendo, ¿qué vamos a hacer con este grupo de hombres que siguen predicando el Evangelio? Y leemos ahí en el versículo 34 de Hechos 5. Entonces levantamos en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, es decir, alguien que conocía perfectamente las Escrituras, venerado de todo el pueblo, alguien muy reconocido, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
en sus vidas a lo mejor dice persecución de Pedro y Juan. No era nada más Pedro y Juan, dice los apóstoles, todos, ¿no? Para que quede claro. Y luego dijo, echen fuera a los apóstoles por un momento. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de Teudas se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y sabemos la historia. Ellos sí hablaban en el nombre de Dios. Pero imagínense nuevamente a los apóstoles y seduceos que decían, oye, pues vino Teudas, se murió, pues todos desaparecieron. Luego vino Judas el Galileo, se murió, y pues todos desaparecieron. Ahora viene Jesús y murió. ¿Se imagina la incertidumbre que había en los apóstoles y los discípulos? ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? Ahora, Jesús se los advirtió a sus discípulos, previo a todo esto, y para cumplir otra profecía precisamente, en Mateo 26, versículos 30 al 32, nuestro Señor Jesús les dijo esto a sus discípulos, después precisamente de la institución de la Cena del Señor. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, hablando a sus discípulos y apóstoles, no estaba Judas Iscariote ahí, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa es una profecía, insisto, de Zacarías 13:7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y tal pareciera que lo único que oyeron los apóstoles de este pasaje fue la primera parte. No oyeron esta parte donde dice, y después voy a resucitar. Nada más oyeron, todos ustedes se van a escandalizar de mí y van a huir. Eso fue todo lo que entendieron, fue todo lo que oyeron. Obviamente, toda esta maraña de pensamientos en el corazón y en la mente de los apóstoles, diciendo, es que ya vino esto y era el rey y se supone que se iba a cumplir la profecía y no se cumplió y ya lo crucificaron y ahora está muerto, igual que los otros que vinieron antes que él. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y entonces pregunto, ¿qué pasa por nuestras mentes el día de hoy? Tal vez todos los que estamos aquí ya tenemos poco más de 3 años en el cristianismo. Algunos tienen un poquito más de 3 años, ¿no? Como los apóstoles que estuvieron con Jesús. Nosotros acabamos de cantar aleluyas al Señor, hosana al Señor, igual que lo hicieron los apóstoles en ese momento. Y hemos reconocido a Jesús como nuestro Rey. ¿Qué tanto estamos dispuestos a soportar los ataques del mundo, aún de nuestros seres queridos, el rechazo, los insultos, antes de escandalizarnos porque somos cristianos, que no se enteren que soy cristiano? En el caso de los apóstoles y discípulos era hasta cierto punto justificable, porque a ellos, al reconocerse seguidores de Cristo, les esperaba la muerte, igual que a Jesús. ¿Y a nosotros? ¿Qué tanto nos escandalizamos de que nos digan si somos cristianos o no? O, dicho de otra forma, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, ¿nos escandalizamos de ser cristianos?
tratamos que la gente no lo sepa. O abiertamente, como debiéramos hacerlo, les decimos: yo soy cristiano por mis obras, como dice Santiago, no porque lo digan, sino que mis obras te van a demostrar que yo soy cristiano. Esa es mi fe. O hay incertidumbre en nuestra mente y en nuestro corazón, como en aquellos apóstoles y discípulos de esos días. El segundo evento que quiero traer a su atención es precisamente cuando nuestro Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Es un pasaje ya muy conocido. La institución de la Cena del Señor es como viene en nuestras Biblias. Y vuelvo a pensar en los apóstoles y sus discípulos. Imagínense que usted está cenando con el Señor Jesucristo hoy, y menos de 24 horas después de eso, lo ven juzgado, arrestado, juzgado y crucificado hasta la muerte. En menos de un día. Ahora, sabemos por la Biblia que en el momento de la crucifixión, ahí estaban todos los apóstoles, los discípulos, María Magdalena, otras mujeres que seguían a Jesús. Ahí estaban presenciando la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Judas Iscariote ya no estaba ahí en la historia. Y no se movieron de ahí hasta que vieron que nuestro Señor Jesús expiró su último aliento, hasta que Jesús dijo: consumado es. No se movieron de ahí. ¿Por qué? Habían visto a Jesús hacer muchos milagros, sabían que Jesús tenía todo el poder, lo reconocían como rey, lo reconocían como el Mesías. De modo que lo que entendemos es que ellos estaban esperando un milagro, estaban esperando que Jesús de pronto bajara de la cruz y dijera: ya aquí estoy, no se preocupen. Pero cuando vieron morir a Jesús, ahí también murió su fe, su esperanza, la paz que sentían, la tranquilidad que sentían, la seguridad que sentían mientras estuvieron con Jesús. Todo eso llenó sus corazones. Y en esos momentos, lo dice la Biblia, ninguno de sus seguidores tenía en mente continuar el ministerio de Jesús. Ninguno dijo: bueno, ya se murió el maestro, pero nos dejó el ejemplo, nos dejó la instrucción a seguir, así que vamos a darle. Ninguno de ellos dijo eso. Al contrario, se encerraron y empezaron a imaginarse: ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no está Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que huir de la ciudad? ¿Regresamos a nuestro trabajo anterior? ¿Qué hacemos? Así de incierta era el futuro de los apóstoles y discípulos en ese momento. Ahora, quiero que grabe su atención en esto, miren, porque esa es la vida del cristiano. En ningún momento del ministerio de Jesús los discípulos siguieron a Jesús por sus enseñanzas. El llamado de Jesús a ustedes y a mí, el llamado de Jesús a sus apóstoles y discípulos, no era: obedece mis enseñanzas. Los apóstoles y los discípulos de Jesús siguieron a Jesús por quien Él decía ser. Desde el momento en que Jesús llama a sus apóstoles, ¿qué les dijo a Pedro y Andrés, los primeros que se encontró en la barca de su padre? ¿No se acuerdan? Sígueme. No le dijo: obedéceme. Simplemente le dijo: sígueme. Acto seguido se encuentra ¿con quién? Santiago y Juan. Eso, muy bien. ¿Qué les dijo? Sígueme. Y cuando se encontró a Natanael, ¿qué le dijo? Felipe. Mateo. Sígueme. La instrucción de Jesús a sus apóstoles y discípulos no era: te vas a venir conmigo y vas a obedecerme en todo. No, tú vas a seguir mi ejemplo. Esa fue la instrucción de Jesús. Los invitó a seguirlo, como nos invita a usted y a mí a seguirle.
Ahora, para ellos era muy difícil otra vez, ¿por qué? Porque habían sido enseñados en el Antiguo Testamento de una forma muy diferente. Seguir a Jesús para ellos implicaba un reto muy grande, porque Jesús les decía, ustedes lo saben, si han leído los evangelios, ¿cuántas veces dijo Jesús? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, ustedes fariseos y saduceos y escribas fueron enseñados de esta manera. Y Jesús decía, pero yo os digo, no, así no es. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Si te piden la capa, dásela. Si te piden la túnica, dale también la capa. Si te golpean una mejilla, dale la otra. Todas son enseñanzas contrarias a lo que ellos de la forma en que ellos habían crecido y habían entendido las cosas. Así es que seguir a Jesús no era muy fácil. Pero entendamos, los apóstoles y discípulos, al igual que usted y yo, no estamos aquí para seguir, y no quiero que me malentiendan. No estamos aquí para obedecer a Jesús, sino para seguir a Jesús. Es decir, en la forma en que yo sigo a Jesús, si yo sigo a Jesús, estoy obedeciendo todo lo que Jesús pide. No es al revés. No es obedezco a Jesús para poderlo seguir, no. Sigo el ejemplo de Jesús, y si yo imito a Jesús, estoy obedeciendo toda la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo, no? Lo mismo pasaba con los apóstoles. Y Jesús les decía, nada más, chiquillos, nomás para que me entiendan, decía Jesús, yo soy superior a Moisés, soy superior a la ley, soy superior a todos los profetas, soy el Mesías. Entonces los apóstoles seguían a Jesús por lo que Él decía hacer. Así es como nosotros debemos de seguirlo. Así es que nos preguntamos hoy, ¿creemos en Jesús por lo que dice la Biblia? ¿O creemos en Jesús por lo que Él es? ¿Creemos en Jesús por lo que leemos aquí? ¿O creemos en Jesús por quien sabemos que Él es? ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Dios. Jesús es mi Rey. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Por eso creo en Él. No solo por lo que dice aquí de Él. Lo que Él es le da validez a lo que dice aquí. No al revés. ¿Seguimos a Jesús? Pregunto, por los milagros que Él ha hecho en mi vida, por lo que espero que Él me conceda, o seguimos a Jesús porque realmente sabemos quién es Él en mi vida. Y en tercer lugar, el tercer evento que quiero traer a la memoria de ustedes es el evento en el que Jesús es sepultado. Sabemos que Nicodemo y José de Arimatea piden el cuerpo de Jesús, lo envuelven en una sábana y lo llevan al sepulcro, eso lo sabemos, ¿verdad? Sí, estamos enterados de eso. Cuando termina el día de reposo, en ese entonces era el sábado, terminaba el domingo a las 6 de la mañana. Por eso María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro el domingo a las 6 de la mañana. Por eso normalmente en las iglesias cristianas hay muchas que inician el día de resurrección a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y fue María Magdalena con otras mujeres, dice, a preparar el cuerpo de Jesús, como diciendo es que los hombres no saben de eso. O sea, Nicodemo y José no volvían una sábana y ahí, no, hay que prepararlo como nuestro Mesías, como Él merece. Los hombres no son muy buenos para eso. Así es que van ellas al sepulcro con esa intención.
ustedes saben lo que sucedió. El cuerpo de Cristo no estaba ahí. Así es que podríamos concluir, pongan mucha atención a esto, podríamos concluir que en el momento de la crucifixión de Jesús ya no había cristianos, no había creyentes que siguieran a Jesús, no había seguidores de Cristo, no había iglesia y obviamente no había Biblia. Ubiquémonos en ese momento de la historia, en el momento en que el Señor Jesús fallece y los apóstoles y los discípulos y la mamá de Jesús y todos pierden la esperanza en Jesús. Ya no hay cristianos, no hay creyentes, no hay seguidores de Jesús, no hay iglesia, ya no hay iglesia. Había iglesia porque Jesús la fundó junto con sus apóstoles. Y obviamente no había Biblia. Así que preguntamos, ¿qué pasa en mi mente? Comparándonos con este evento por el que estaban pasando los apóstoles y los discípulos, ¿qué pasa en mi mente cuando aparentemente Jesús no responde a mis oraciones? Y pareciera que no me está escuchando, como si hubiera muerto en la cruz y ahí se hubiera quedado. ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué pasa cuando pareciera que las promesas de Dios no se cumplen en mi vida, como las que Jesús había prometido a sus discípulos que sucederían? Empezamos como ellos a decir, bueno, pues me voy a dedicar a lo mío, voy a empezar a hacer mi vida como la tengo que hacer, y pues adelante, ¿no? Pues ya se terminó todo. ¿Acaso mengua nuestra fe cuando eso suceda? Ahora, antes de continuar con la historia, debemos entender que una de las verdades que los apóstoles, hubo varias que no entendieron, que nadie comprendió, es que Jesús no vino al mundo a arreglar las cosas, a componerlas, a modificarlas. Jesús no vino a eso. Jesús vino al mundo a crear algo nuevo, algo que no existía antes. A eso vino Jesús. Y lo vemos en Mateo 16, 18. ¿Qué es ese algo nuevo que nuestro Señor Jesús vino a fundar? Le dijo Jesús a Pedro, y yo también te digo, pregunta, versículo 16, respondiendo, Jesús preguntó, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, sobre esta verdad que tú acabas de decir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad, sobre esa roca, voy a edificar mi iglesia. A eso vino Jesús, a crear algo que no existía antes, algo nuevo. Ese algo nuevo que Jesús vino a crear es la iglesia. Y dijo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco, va usted a leer que hasta entonces, al final de los tiempos, al final de la segunda venida del Señor Jesucristo, después del milenio, hasta entonces el Hades es enviado al fuego eterno. Pero ni el Hades puede acabar con la iglesia de Dios. Ese es el algo nuevo que Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino a crear. Ahora, si todo lo que usted sabe o ha escuchado acerca de Jesús es que Él nació, vivió y murió, y hasta ahí es todo lo que usted sabe de Jesús, ciertamente eso no explicaría por qué cientos de años después existe el cristianismo. Es decir, si todo hubiera acabado con la muerte de Jesús en la cruz, ¿cómo es que existen tantos millones de cristianos? ¿Cómo es que existe la Biblia? ¿Cómo es que hay una iglesia de Cristo?
que sigue todavía sustentada porque está fundamentada en Él, en nuestro Señor Jesús. Permítame compartirle un hecho histórico. Lo tengo que leer porque no lo memoricé. Hecho histórico, aparte de la Biblia. Febrero 27 del año 380 después de Cristo. 380 años después de Cristo, en nuestra época. ¿Sí? El emperador romano Teodoro I publicó lo que se conoce como el Edicto de Tesalónica, declarando al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. De tal forma que ese mismo pueblo romano que fue el que crucificó a Jesús, 350 años después, dice, Jesús es Dios. Es más, Jesús es el Dios de los romanos, queda publicado en el Edicto de Tesalónica. A partir de hoy, todos los dioses del Partenón no existen. El único Dios es Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Si Jesús estaba muerto. ¿Por qué pasó esto? Obviamente, lo que pasó es que hubo algo después de la muerte de Jesús. Tuvo que haber pasado algo después de la muerte de Jesús. Y ese algo lo vamos a ver en San Juan, capítulo 20. Ahí le voy a pedir que vaya en su Biblia para que me siga con su vista. Juan, capítulo 20. Versículos 1 al 10. Y vamos a ver la razón por la que usted y yo estamos aquí los domingos, la razón por la que existe la iglesia, la razón por la que hay una Biblia, la razón del cristianismo. Usted y yo lo vamos a ver en este pasaje. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, les decía yo, a las 6 de la mañana, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces no se metió al sepulcro, sino que salió corriendo y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? Juan. Qué presumido, ¿no? Y fue aquel discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, yo me. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más para prisa que Pedro. Para que sepan nomás, o sea, les digo que un dato, yo, Juan, caminaba todos los días, salía a correr con hermano Luis, bien preparado, porque Pedro se quedó allá mordiendo el polvo mientras yo tranquilo. Es más, él llegó agitado y yo llegué como si nada. Y llegó primero al sepulcro, presumidillo. Y bajándose a mirar, simplemente se asomó, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, que ya sabemos que era el más aventado de todos, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí en el sudario, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en una parte, es decir, todo en orden. Hasta entonces entró también el otro discípulo, al que amaba a Jesús, el que corría más rápido, que había venido primero al sepulcro, y fíjese qué hermosa frase, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Obviamente vemos en este pasaje que las mujeres que fueron a las tumbas no entendieron que Jesús había resucitado. Se fueron asustadas porque dijeron, ¿alguien se llevó el cuerpo del Señor? Sí. Nunca les pasó por aquí que había resucitado. Cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro, no piensan que Jesús haya resucitado. No saben qué sucedió. Dice, ¿cómo es posible que estén ahí los lienzos y el sudario y no esté Jesús? ¿Qué pasó? Pero dice el apóstol Juan con toda claridad, dice, porque aún no habían entendido la escritura, ahí nos incluye, yo creo, no, si se habían entendido, que era necesario que resucitase de los muertos. Cuando
ninguno de los discípulos, ni los apóstoles, ni la mamá de Jesús, ni las mujeres que los acompañaban, nadie del grupo se le ocurrió pensar en que Jesús había resucitado, murió y pues va a permanecer muerto. Y si usted lee los evangelios, se va a encontrar, por lo menos en Mateo 3, pasajes donde Jesús dice: me voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a morir, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que sea asesinado por los gentiles, pero voy a resucitar. Nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Pero vemos qué hermosa frase donde dice que Juan, al entrar al sepulcro, vio y creyó. Y es decir, fue hasta ese momento que Juan entendió lo que Jesús dijo cuando se acuerda la muerte de Lázaro, que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Hasta ese momento entendió. Ahora entiendo que Jesús es la resurrección y la vida. Previo a este capítulo que acabamos de leer, déjenme tomar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vimos el versículo 15 que dice: no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y escucha el versículo 16, es muy interesante. Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hasta entonces. Pero es interesante que Juan escribe el Evangelio después de la resurrección de Jesús. Por eso estamos viendo todas estas historias en tiempo pasado. En este instante, por fin, Pedro y Juan entendieron las Escrituras y supieron sin duda alguna que Jesús era quien él había dicho ser. Hasta antes no lo entendieron. Y lo que todo ser humano debiera entender, y ojalá los que escuchen este sermón, si no son cristianos, lo escuchen, es que la resurrección de Jesús no es una historia de la Biblia. La resurrección de Jesús es la historia, es una historia real, no porque esté en la Biblia, simplemente porque sucedió. De otra forma, nosotros somos un testimonio de la resurrección de Jesús, porque si Jesús no hubiera resucitado, ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Qué caso tendría seguir a un muerto? ¿Qué caso sería seguir las enseñanzas de alguien que murió? Por eso no entiendo cuando la gente compara a Jesús con Buda, o con Mahatma Gandhi, o con Zaratustra. Entonces, no los entiendo, porque ninguno de ellos ha resucitado. Toda esa gente murió, sus huesos están podridos donde estén. El único que fue a la tumba y resucitó es Jesús. Por eso es el único que podemos seguir, porque Él está vivo. Todos los demás no. Y un dato muy importante, miren: la resurrección de Jesús es lo que le da validez a todo lo que Jesús dijo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si Jesús no hubiese resucitado, nada de lo que está escrito sería válido para nosotros. La resurrección de Jesús es lo que le da validez a esto. La resurrección de Jesús es lo que le dio validez a lo que los apóstoles siguieron predicando. Así de impactante, de importante y de trascendente es la resurrección de nuestro Señor. Si Él hubiera resucitado, nada de esto hubiera sucedido. Y el apóstol Juan lo dejó muy claro a lo que vino nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos a usted y a mí quién es Dios. Dijo Jesús: yo y el Padre, uno somos. Dijo nuestro Señor Jesús: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios.
Y Él vino para que usted y yo entendiéramos cómo Dios, nuestro Creador, espera que nos relacionemos con Él. A eso vino Jesús. Y lo que hacemos nosotros como el cuerpo de Cristo es precisamente relacionarnos con Dios Padre a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y dijo el apóstol Juan, para que quede claro, en 2 versículos, ¿cómo espera Dios Padre que usted y yo entendamos cómo quiere Él relacionarse con nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué ha hecho Dios para que usted y yo podamos tener una relación íntima con Dios? Juan 3:16, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado. Dios envió a su Hijo Jesús para que el mundo fuese salvo por Él. Y cuando habla del mundo, habla de todos los seres humanos creados y por crear. Aquí está dejándonos en claro cuál es la relación que Dios espera tener con usted y conmigo. Es una relación de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Y esa promesa se cumplió precisamente en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso para el cristianismo la resurrección de Jesús es el momento clave, el momento supremo, el momento sublime, que si ese evento no hubiera sucedido, ni usted ni yo estuviéramos aquí. No habría iglesia, no habría Biblia, no habría cristianismo. Ciertamente la muerte y crucifixión de Jesús no tuvieron sentido en su momento. Nadie entendió. Ni los que estuvieron 3 años y medio con Él, ni los que le escucharon decir, no te preocupes, voy a morir, pero voy a resucitar. Ni su mamá, la que le dijo al ángel, tu hijo va a ser el salvador del mundo. Para ellos nada de la crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús tuvo sentido. Pero para nosotros sí tiene sentido, porque la resurrección de Jesús es lo que le da sentido a todo. Sin la resurrección de Jesús, nada tendría sentido. Voy a permitir leer unas frases para concluir. Y si quiere que después se las comparta, con mucho gusto lo hago. La resurrección de Jesús le dio sentido a todas sus enseñanzas para que pudieran ser entendidas y practicadas por todos sus seguidores en todas las épocas. Le dio sentido a la Biblia. La resurrección de Jesús le dio sentido a la vida de sus apóstoles. La resurrección de Jesús es la razón del por qué, después de siglos y siglos, aún existe el cristianismo, la iglesia, la Biblia. La resurrección de Jesús le da sentido a todo lo que sucede en la vida de cada persona, sea creyente o no. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe, que nos lleva directamente a la presencia de Dios Padre. La resurrección de Jesús es la prueba contundente del infinito, inexplicable e inagotable amor de Dios por su creación. La resurrección es la prueba de que Él es quien dijo ser. Todo lo que dijo Dios, Jesús que era Él, la resurrección es la prueba de que Él es. Él es Dios, Él es Rey, el Salvador, el Príncipe de paz, la luz, la vida, la verdad, el camino, la razón para creer, la razón para seguirle, la razón para decidir que Él es en verdad un Rey a quien vale la pena seguir y obedecer. El título del sermón es un rey como ningún otro, con ningún otro rey. Así que piensen esto: de todos los reyes de la humanidad habidos y por haber,
Piensen esto. Ningún rey, ningún otro rey se humillaría a lavarle los pies a sus seguidores. Ningún otro rey se despojaría de toda su gloria para ser igual a los demás. Ningún otro rey iría a tocar a los leprosos y a los enfermos para sanarlos, nunca se va a preocupar por ellos, para eso tiene otra gente. Ningún otro rey recibe con los brazos abiertos a alguien que le ha fallado. Ningún otro rey respondería con misericordia ante mis pecados y mis errores y mis fallas. Más bien seríamos juzgados, puestos en la cárcel y tal vez hasta asesinados. Ningún otro rey mostraría esa misericordia para mis pecados, o cuando me alejo de su camino les obedezco. Ningún otro rey se ofrecería a ser crucificado y a pagar con su propia vida para darme vida a mí. Es por todo esto que los verdaderos cristianos, y hago énfasis, los verdaderos cristianos, los que reconocemos a Cristo como Dios, porque hay algunas sectas por ahí que dicen barbaridad y tontería y media. Los verdaderos cristianos, para nosotros, por eso es tan importante y tan trascendente el día que estamos celebrando hoy, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo tenemos como el centro y el fundamento de nuestra fe. No es una historia de la Biblia, es la historia de un rey como ningún otro rey. No es una historia de la Biblia, es la historia, la única historia, la más hermosa historia de un rey como ningún otro rey. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Aunque esa palabra no necesariamente cubre todo lo que queremos decirte, Señor. Recibe la gratitud de nuestros corazones, recibe nuestra vida, si de algo te sirve, Señor. Porque es tuya, tú nos la has dado para seguirte, Señor. Y el simple hecho de reflexionar en el momento en que tu Hijo fue crucificado en una cruz, por mis pecados, por nuestros pecados, para darnos la vida eterna, nos llena una sensación, Señor, de mucha tristeza, Señor, pero también de reconocimiento de nuestra incapacidad para alcanzar el perdón de nuestros pecados de otra manera, Señor. El momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús nos hace ver que nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho jamás pagaría ni una centésima de lo mucho, Señor, que te debemos. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo, pero sobre todo gracias por su resurrección, porque por Él vive, porque Él vive, vivimos nosotros, porque Él vive, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él vive, tenemos paz, seguridad, porque Él vive, ya no hay temor. Gracias, Padre, por tu don inefable. Bendícenos con tu presencia el resto de este día, Señor, y no permitas que sea solo un día del año en que conmemoremos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, sino que cada día con nuestra vida, no solo de palabras, nuestras oraciones, sino que con nuestra vida te agradezcamos, Padre. Día con día recordemos, conmemoremos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, porque sin ese evento no seríamos nada, Señor. Deja en nuestros corazones este pensamiento, que nunca se aparte de nosotros,
y que todos los días lo reconozcamos y lo agradezcamos. Y te demos a ti y solo a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, que toda rodilla se doble ante tu presencia y que todo ser confiese con su boca que Jesús es el Señor, para honra y gloria tuya, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.